Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Alex, aquí en Católico Hoy, con la meditación para hoy, miércoles 5 de enero. Estamos a mitad de semana. En muchos de nuestros países, hoy llegan los Reyes para los niños en la noche. Bueno, para acá es diferente. En los Estados Unidos se celebró el pasado domingo la Epifanía del Señor. Entonces, hoy miércoles, mitad de semana, dispongámonos a hacer lo que nos corresponde hacer, darle gracias a Dios y encontrarnos con Él a través de su palabra. Entonces, la frase para hoy miércoles: el plan de Dios contigo siempre será más grande que tus temores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar lo que el Señor nos va a decir hoy a cada uno de nosotros a través de su palabra. Primera lectura tomada del primer libro de Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento.
Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de hoy, Juan escribe que Dios es amor. Debido a que Dios nos amó primero, debemos amarnos los unos a los otros. Este amor que compartimos es una forma en la que sabemos que pertenecemos a Dios. Sabemos que Dios nos ama porque el Padre envió al Hijo para salvarnos. Dios se convirtió en uno de nosotros. Creer que Jesús es el Hijo de Dios nos permite permanecer en el amor de Dios, y el amor perfecto expulsa todo miedo. Durante su ministerio terrenal, Jesús realizó señales para mostrar que Él era el Hijo de Dios. En el Evangelio de hoy, después de multiplicar los panes para alimentar a la multitud de 5,000 hombres, Jesús envía a sus discípulos en una barca delante de Él mientras Él despide a la gente. Cuando ve que están luchando, les da otra señal: camine hacia ellos sobre el agua. Pero estaban aterrorizados, pensando que era un fantasma. Les dice Jesús que no tengan miedo. Se une a ellos en el bote y el viento se calma. Incluso después de haber visto a Jesús multiplicar los panes, el corazón de los discípulos se endureció porque tenían su mente embotada. Todavía tenían que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, para el que no hay imposibles. Hermanos, y no hay por qué juzgar a los discípulos, porque yo creo que todos hemos vivido la experiencia del miedo. El miedo a las cosas físicas, podríamos decir, nos paraliza, nos hace ver cosas, sentir ruidos que no existen. Por ejemplo, usted ha estado en un lugar donde de momento todo es oscuro, o ha estado en la oscuridad, y cuando le empieza como que a dar miedo, comienza a ver cosas que no hay, o ruidos extraños, porque la mente es poderosa y nos domina, se nos embota, como los apóstoles hoy en el Evangelio. Eso es físicamente. Imagínese usted en el área espiritual, cuando estamos en momentos de incertidumbre, ya sea por una enfermedad, un problema con alguien, o las deudas. A veces las deudas nos embotan la mente. El miedo comienza a atacarnos. Viene a nuestra mente cantidad de preguntas. ¿Qué pasará? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no me ayuda? Etcétera, etcétera. Y sin embargo, Jesús viene a nosotros como lo hizo con los apóstoles, caminando sobre el agua. Pero no lo reconocemos muchas veces, como le pasó a los apóstoles. O nos pasa como a estos mismos apóstoles, que les parecía que Jesús iba a seguir de largo. A nosotros también nos parece, o sentimos muchas veces, que Jesús como que se hace de la vista larga a nuestros problemas. Sin embargo, desde el principio de esta escena del Evangelio de hoy, Jesús estaba preocupado por ellos. Dice el Evangelio, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Jesús estaba pendiente de ellos. Lo mismo hace con nosotros. Cuida de nosotros y está pendiente de nosotros en cualquier necesidad que tengamos. Lo que pasa es que el miedo, la desesperación nos atacan y sentimos como si nada tuviera solución. Pero está claro que la solución se llama Jesús. Así como el viento se calmó cuando Jesús subió a la barca, así se calmará nuestro corazón y nuestra mente cuando dejemos que Jesús suba a la barca de nuestra vida. Pero para eso, primero tenemos que dejar el miedo y las preocupaciones a un lado y permitir que Jesús maneje la barca de nuestra vida. Mejor, en vez de tener miedo, pongámonos a orar. En este año que apenas comienza, deberíamos mirar a nuestro interior y ver cuáles son nuestros miedos,
¿Qué es aquello a lo que le temo tanto? Aquello que no me deja en ocasiones confiar en Dios como debería en mis momentos de dificultad o incertidumbre. Quizás sea que me preocupan las deudas, tengo miedo a quedarme sin dinero, o quizás sea una enfermedad o la incertidumbre que todavía vivimos con el COVID. Cualquier miedo que sea, presentémoslo a Jesús y dejemos que Él maneje nuestra barca y veremos cómo todo se calmará. Dios todavía se comunica con nosotros a través de señales. Toda la vida de Jesús, hermanos, fue un signo del amor de Dios por nosotros, pero también instituyó la iglesia y nos dio los sacramentos como medio para invitarnos a relacionarnos con Él. Los sacramentos son dones que nos unen más estrechamente a Dios, que es comunión de amor. Busquemos entonces a Jesús en los sacramentos, la oración y la lectura bíblica y encontraremos la paz en nuestros momentos de temor, de incertidumbre, en nuestros momentos de dificultad, y todos nuestros miedos o incertidumbres se calmarán. Mis hermanos, que al contemplar el misterio de la Encarnación en esta temporada navideña, que nuestra participación en los sacramentos perfeccione nuestro amor por Dios y nuestra confianza en Él. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, en las que podemos ver que Jesús calma cualquier tormenta en nuestras vidas y en las cuales se nos invita a dejar nuestros miedos e incertidumbres y nuestra barca de la vida en las manos de Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cuáles son mis temores hoy? ¿Estoy permitiendo yo que Jesús suba a mi barca y tome el timón de mi vida? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir, por un nuevo día, Señor, por una oportunidad de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Te pedimos en este día, Señor, que si estamos pasando en este momento por un momento de temor, de incertidumbre, que tú nos des la paz, Señor, que tu gracia nos llene para sacar el miedo de nuestro corazón, para sacar todo aquello que nos quita la paz, Señor, y llenarnos de confianza en ti, que eres el que calma las tormentas, el que puede con cualquier situación difícil en nuestras vidas, porque para ti no hay imposible. Señor, que tengamos esa confianza hoy y siempre. Danos la gracia, danos la fuerza para siempre confiar en ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un miércoles bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia para confiar abundantemente. Y no olvides, el plan de Dios contigo siempre será más grande que tus temores.